Gracias por continuar con nosotros. Bueno, ponernos de acuerdo con el léxico es importante. Si usted le dice, por ejemplo, a un plomero, bueno, que le traiga las llaves, y hay una llave Tilson o una llave de esa de abrir carro, lo más lógico es que el plomero le lleve la llave Tilson. Si fuese a un cerrajero y usted le dice que le traiga la llave, pues no traerá la llave Tilson, le traerá la llave de abrir la puerta o de abrir el carro. En otras palabras, el léxico también debe de ser contextualizado. A veces hablamos de depresión y algunos entienden que inmediatamente estamos hablando de algo pecaminoso. Se ha dicho que es pecaminosa la depresión en una persona cuando actúa de manera incorrecta, es decir, cuando claudica, cuando ofende a Dios, pero no es la depresión per se, ¿verdad? Es la determinación de la voluntad de hacer lo que desagrada al Señor. Hemos visto a hombres de Dios que pasaron por pruebas diversas y muy difíciles. Algunos fallaron, pero se arrepintieron. Otros, lamentablemente, sucumbieron. En el caso de Caín, era un adorador, sí, era un adorador, se deprimió. El problema no era su depresión, no fue su depresión. Fue visitado por un gran consejero, el mejor de los consejeros, por Dios mismo. Dios le visitó y Dios le dijo: Caín, ¿por qué estás deprimido? ¿Por qué estás triste? El pecado está a la puerta. Ten cuidado porque si no sales rápido de esa situación, el pecado se va a enseñorear de ti. Debe de observarse que cuando se habla de enseñoreamiento de pecado, se está hablando de desesperanza. En el léxico de Wayne Mack, que es el léxico bíblico, cuando se habla de desesperanza, se habla simple y llanamente de un dominio total del pecado que se manifiesta con una tristeza intensa, no conforme a Dios. Por eso Pablo en su carta a los romanos dice: el pecado no se enseñoreará de vosotros. Y observa algo interesante, porque no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Bueno, en el caso de Caín, ¿cuál era su problema? Bueno, la envidia. Su problema básicamente era la envidia. Le tuvo envidia a su hermano Abel, porque él fue rechazado y su ofrenda, y la ofrenda de Abel fue aceptada. ¿Y qué hizo Caín? Bueno, en su depresión decidió eliminar lo que le producía tristeza. Eliminó a Abel y se convirtió así en un apóstata. Dice la Biblia que esa sangre de Abel clamó por venganza y por justicia. Es decir, que ya no hubo más tiempo para el arrepentimiento de Caín y murió como un apóstata, el primer apóstata. El segundo apóstata encontrado en la Biblia es Saúl. No supo manejar su situación interna y al no saber manejar su situación interna, su cerebro se mutó y se convirtió en un paranoico. Vio el mal donde no estaba y comenzó a perseguir a aquel que le era tan fiel, es decir, a David. ¿Y qué pasó con Saúl? Terminó su vida de una manera fatal. ¿Por qué? Bueno, porque cayó en un estado de desesperanza, porque el pecado se había enseñoreado de él. Y en el caso de Agitofel, también se deprimió. ¿Y qué pasó con Agitofel? Un hombre bueno, un hombre que llevaba una trayectoria maravillosa, un hombre con una sabiduría fuera de serie. La palabra de Agitofel vino a ser en Israel como palabra de Dios. Sin embargo, cuando no se siguió su consejo, dice la Biblia que se deprimió, preparó su casa y se ahorcó. Encontramos un tercer apóstata, un cuarto apóstata, Judas Iscariote. También no manejó su frustración y su tristeza. De seguro que oyó el sermón del monte, se expuso al sermón del monte, la necesidad de hacer la voluntad de Dios por encima de todo y de llevar cada situación a la presencia del Señor, pero negó a aquel que le dio la vida. Traicionó a su amado maestro. Y cuando se dio cuenta de esta realidad, su orgullo fue tan grande que se ahorcó. Cayó en desesperanza y se ahorcó. Alguien dice, bueno, que fue tan soberbio que pensó que su pecado era más grande que el amor de Dios. Oiga eso. Se ahorcó porque pensó que su pecado era más grande que el amor de Dios.
Es decir, que cuando alguien no va donde Dios con humildad, insulta el perdón y el amor de Dios. Eso pasó con Judas Iscariote y la Biblia nos advierte una y otra vez. El problema no es la tristeza, el problema no es la depresión, el problema no es la concupiscencia que pueda haber o los deseos intensos, es cómo lo manejamos ante esas provocaciones internas y esas provocaciones externas. El Hijo de Dios se blinda, se protege con la verdad de Dios. David pasó por muchas pruebas, pero sacaba tiempo para agarrarse de Dios, para asirse de Dios. Jeremías por igual. Cuando se entristecían iban delante de Dios. En el caso de Isaías también. En el caso de Pablo ya mencionado. En el caso de Pedro. En fin, es la experiencia de todos los creyentes. Se habla de Martín Lutero, que una vez se entristeció y, bueno, se deprimió, pero no dejó que la depresión lo dominara. Su esposa se vistió de negro y le preguntó Martín Lutero a ella, ¿por qué estás de negro? ¿Se ha muerto alguien? Y cuenta la historia que ella dijo, bueno, se murió Dios. ¿Cómo dice eso, mujer? Dice, claro, dijo Catalina, con esa cara de tristeza que tú tienes, al parecer se murió Dios. Y eso lo hizo entrar en razón, la lógica, el sentido común, y volvió sobre sus pasos. Fue uno de los que tomó la bandera de la doctrina de la justificación, de que el justo por su fe vivirá. Es decir, que cuando hablamos de depresión, no estamos hablando de algo negativo per se. Estamos hablando de una condición, de una situación, ¿verdad?, que dependiendo cómo la asumamos, y nuevamente repetimos, cuando Lloyd Jones muestra que el origen de la depresión es la incredulidad, se está refiriendo a una depresión que ha sucumbido, o a alguien en este estado ha sucumbido, y en vez de agarrarse de Dios, se agarra de sí mismo o del hombre. David se vio en tierra movediza, pero dijo, llévame a la roca que es más alta que yo. En otras palabras, en ese laberinto, en esa situación, en ese callejón sin salida, entonces asirse de Dios es la ruta, es el norte de todo creyente, de todo verdadero hijo de Dios. Y debo observar que a la luz de la promesa presentada por Dios en la carta de Pablo, cuando dice que somos protegidos por Él, somos cuidados por Él, que Él no nos va a dejar solo, que Él ha dicho no te dejaré ni te desampararé, se puede bien decir que todo verdadero hijo de Dios sale tarde o temprano victorioso de la prueba. En la carta de Pedro se dice, es necesario que, si esa fuese la voluntad de Dios, por un poco de tiempo ustedes padezcan. Bien, como alguien sabiamente dijera, aquí se está hablando del sufrimiento en perspectiva. ¿Cuánto tiempo puede sufrir un hijo de Dios aquí? ¿Cuánto tiempo? Bueno, comparado con la eternidad es muy mínimo, es muy poco. Entonces, bajo ese armamento, bajo ese pensamiento sobrio del creyente, él puede felizmente cursar por esa situación, pero debe de observarse que Dios nunca nos dejará solo. Él nos suministrará la fuerza y la energía, aun cuando no nos saque de la situación por la cual pudiéramos estar cursando, Él va a venir. Si esperamos en Él, Él va a venir y nos va a suministrar de esa gracia gloriosa. Bueno, equípese para la depresión. Iremos viendo luego, ¿verdad?, poco a poco, lo que enseña las Sagradas Escrituras. Y si usted está pasando, digámoslo así, por una situación de tristeza o de melancolía, rompa con eso en el nombre del Señor y recite la palabra de Dios. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Diga lo que dijo Pablo, soy más que un vencedor por medio de Jesucristo que me amó. Y es imposible que nada en este mundo nos pueda separar del amor de Dios. Condicione su mente a la verdad de Dios y el éxito estará asegurado. Que la paz de Dios sea con usted y con toda su familia. Esto termina en gloria y tus ojos